Título Vuelve el fuego. Kerem y Hande, reconciliación secreta tras el sufrimiento. Bombazo turco. Hola, hola, apasionados de las telenovelas turcas, y bienvenidos un día más a su canal favorito. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí de nuevo, listos para sumergirnos juntos en el apasionante mundo de las historias de amor, pasión y, por supuesto, mucho drama que solo las series turcas saben ofrecer. Hoy, como pueden ver por el título, vamos a hablar de una de las parejas más icónicas y atormentadas de la televisión turca, una que ha hecho suspirar y sufrir a partes iguales, Kerem y Hande. Pero no se preocupen, no solo hablaremos de ellos, exploraremos también otras series donde el amor y el dolor, las reconciliaciones secretas y los corazones desgarrados son los verdaderos protagonistas. Así que preparen sus pañuelos, porque hoy el drama está garantizado. Y antes de que me olvide, si son nuevos por aquí, o si simplemente se les ha escapado, les invito de corazón a que se suscriban al canal, activen la campanita y así no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras por el universo turco. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ello. Hoy nos adentraremos en los recovecos más oscuros del amor, aquellos donde el sufrimiento, las separaciones y las reconciliaciones secretas nos roban el aliento. Y es que cuando hablamos de telenovelas turcas, sabemos que el drama es casi un personaje más. Y qué mejor manera de empezar este viaje que con la historia de Kerem y Hande, un clásico moderno que nos ha tenido en vilo. Su historia, como ya intuyen, está repleta de esos momentos que tanto nos gustan, esos que nos hacen gritarle a la pantalla, suspirar de pasión o soltar alguna lágrima que otra. Pero para entender por qué su reconciliación es tan comentada, debemos recordar de dónde venimos. Hablar de Kerem y Hande es hablar de Sen Kalkap, en español, Llamas a mi puerta, una serie que, desde el primer momento, nos atrapó con la química innegable entre sus protagonistas. Esta es una comedia romántica con toques de drama, protagonizada por Hande Erçel, interpretando a Eda YLDZ, una joven y talentosa florista que se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan Bolat, un exitoso pero frío arquitecto interpretado por Kerem Bürsin. Desde el inicio, la relación entre Eda y Serkan está plagada de malentendidos, juegos y, por supuesto, una atracción irresistible. La trama nos presenta la evolución de este falso compromiso, que poco a poco se convierte en algo más real, a medida que Eda y Serkan se conocen, superan sus diferencias y se enamoran perdidamente. Sin embargo, el camino hacia la felicidad está lleno de obstáculos. Celos, secretos del pasado, exnovias vengativas y, por supuesto, el eterno enemigo de las telenovelas, las diferencias sociales, se cruzan en su camino, provocando separaciones dolorosas y momentos de gran sufrimiento para ambos. Y aquí es donde entra en juego nuestro título. Porque después de todo el dolor y las lágrimas, después de los corazones rotos y los malentendidos, los rumores de una reconciliación secreta entre Hande y Kerem han causado un verdadero revuelo entre los fans. La razón por la que esta reconciliación es tan impactante es que, como muchos sabrán, la química entre los actores traspasó la pantalla y los llevó a tener una relación real que también terminó, dejando a los fans con el corazón roto. Ahora, estos rumores, que aún no están confirmados pero que siguen alimentando la esperanza de muchos, han hecho que todos nos preguntemos si realmente están dispuestos a darse otra oportunidad, igual que sus personajes en la serie. La narrativa de Sen Kalkap no solo se centra en el romance, sino que también explora temas como la superación personal, la importancia de la familia y la lucha por los sueños. Eda, con su espíritu independiente y su pasión por las flores, se convierte en un catalizador para que Serkan, un hombre obsesionado con el trabajo y el control, aprenda a abrir su corazón y a vivir el presente. La serie nos regala momentos de gran ternura, pero también de angustia, al ver cómo la felicidad de los protagonistas se ve constantemente amenazada por fuerzas externas e internas. La intensidad de su amor se refleja en cada mirada, en cada roce, en cada palabra no dicha. Y es esta intensidad la que ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo, convirtiendo a Kerem y Hande en una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión turca. Pero no solo de Kerem y Hande vive el drama turco. Hay otras muchas series que nos muestran el dolor del amor, las separaciones y las reconciliaciones secretas de una manera igualmente apasionante. Y quiero presentarles algunas que, si aún no han visto, deberían agregar a su lista. Empecemos con una que sin duda ha cautivado a miles de espectadores, Karasevda, o Amor Eterno en español. Esta telenovela del género drama romántico nos presenta una historia de amor imposible entre Kemal Soydere, un joven de clase media interpretado por Burak Özçivit, y Nihan Sezin, una chica rica encarnada por Neslihan Atagul.
Desde el principio, la diferencia de clases parece ser el mayor obstáculo en su camino. Sin embargo, su amor es tan fuerte que desafía todas las barreras. La serie nos muestra su romance adolescente, lleno de inocencia y pasión, pero que se ve truncado por las ambiciones de otros y las presiones sociales. El destino los separa y los obliga a tomar caminos diferentes, pero el amor que sienten el uno por el otro nunca muere. Años después, la vida los vuelve a unir, pero la situación es más compleja que nunca. Nian está casada con otro hombre y Kemal, tras un largo periplo, vuelve dispuesto a vengarse de quienes los separaron. Karasevda es una historia que explora el poder del amor incondicional, pero también las consecuencias de las ambiciones desmedidas y las injusticias sociales. Su fuerza radica en sus personajes complejos, llenos de claroscuros, y en la química innegable entre Burak y Neslihan. La trama es adictiva, llena de giros inesperados y momentos de gran intensidad emocional que hacen que el espectador no pueda despegarse de la pantalla. Y por supuesto, la reconciliación entre Kemal y Nian, aunque llena de dolor y sufrimiento, es uno de los puntos fuertes de esta telenovela. Es una reconciliación que se construye lentamente a base de encuentros furtivos, miradas robadas y promesas susurradas, y que nos muestra que a veces el verdadero amor está dispuesto a soportarlo todo. El trasfondo de Karasevda va más allá del romance, adentrándose en las intrigas familiares, las luchas de poder y la corrupción. La serie te sumerge en un mundo donde las apariencias engañan y donde la lealtad es un bien escaso. Kemal, con su fuerte sentido de la justicia, se convierte en un símbolo de la lucha contra la opresión y la desigualdad. Nian, por su parte, debe enfrentar la amargura de un matrimonio infeliz y la constante presión de su familia. La química entre ambos protagonistas es palpable en cada escena, transmitiendo la intensidad de un amor que desafía el tiempo y la distancia. Las emociones a flor de piel y las situaciones límite hacen de esta telenovela una experiencia inolvidable para el espectador. Los personajes secundarios también juegan un papel crucial, con sus propias historias y motivaciones, enriqueciendo la trama y generando un abanico de situaciones que mantienen el interés a lo largo de cada capítulo. Otra serie que me gustaría mencionar es Kukur, o El Pozo, una historia muy diferente en cuanto a género, ya que mezcla drama, acción y romance. Pero el amor y el sufrimiento también juegan un papel fundamental en esta historia ambientada en uno de los barrios más conflictivos de Estambul. En Kukur conocemos a la familia Koval, liderada por Yamak Koval, interpretado por Aras Bulut y Nemli. Yamak es un joven que ha huido de su familia y de su pasado, pero se ve obligado a regresar cuando su barrio y su familia están amenazados por una banda rival. Su historia se cruza con la de Sena, una joven psicóloga interpretada por Dilan Cizekdeniz, cuyo amor por Yamak la lleva a involucrarse en el peligroso mundo de El Pozo. La relación entre Yamak y Sena es una montaña rusa de emociones. A pesar de su amor, deben enfrentarse a la violencia, la traición y el peligro constante. Su reconciliación, al igual que en las otras series que hemos mencionado, está marcada por el dolor y el sufrimiento, pero también por la esperanza de un futuro mejor. Kukur es una serie que te atrapa con su ritmo frenético, sus personajes carismáticos y su crudo retrato de la vida en un barrio marginal. Además, explora temas como la lealtad, la familia, el amor y la redención. Su estilo es más oscuro y visceral que las otras, pero el corazón de la historia sigue siendo el amor, un amor que se pone a prueba una y otra vez, y que a pesar de las dificultades, logra sobrevivir. La serie no solo destaca por sus escenas de acción, sino también por su profundo análisis de la condición humana y la lucha por la supervivencia. La ambientación en el barrio de Kukur es un personaje más, con sus calles laberínticas, sus costumbres y su propia jerga. Los Koval, con sus códigos de honor y su sentido de la familia, representan un contrapunto a la violencia y la corrupción que los rodean. El amor de Yamak por Sena es un faro en la oscuridad, un ancla que lo mantiene conectado a su humanidad. La evolución de ambos personajes a lo largo de las diferentes temporadas es fascinante, mostrando cómo el amor puede transformar incluso a los hombres más duros. La serie te mantiene al borde del asiento con sus giros inesperados y su atmósfera tensa, pero también te conmueve con sus momentos de ternura y sacrificio. La música, con sus melodías melancólicas y sus ritmos tribales, añade una capa extra de profundidad a la experiencia de Kukur. Y hablando de amores que sufren pero que no se rinden, no puedo dejar de mencionar Kuzgun, una serie que nos cuenta una historia de venganza y pasión. En esta producción, la trama gira alrededor de Kuzgun Cebeci, un hombre que busca vengar la injusticia que sufrió su familia.
Su vida se cruza nuevamente con la de su amor de infancia, Dila Bilgin, interpretada por Burcu Biricik, cuyo padre es el responsable de la desgracia de Kuzgun. El odio y la venganza se mezclan con el amor y la pasión entre Kuzgun y Dila, creando una tensión constante que te mantiene pegado a la pantalla. La serie explora la lucha interna de Kuzgun entre el deseo de justicia y el amor que siente por Dila. Su reconciliación es un proceso lento y doloroso, marcado por el peso del pasado y las traiciones. Pero su amor es tan fuerte que es capaz de superar todos los obstáculos, aunque el precio a pagar sea alto. Kuzgun tiene un ritmo más pausado que las otras series, pero eso no la hace menos intensa. Su punto fuerte es la química entre los protagonistas, que transmiten una gran carga emocional y una gran pasión. Además, la serie nos plantea interrogantes sobre la justicia, el perdón y las segundas oportunidades, haciendo que el espectador reflexione sobre los límites del amor y la venganza. La serie profundiza en las heridas del pasado y en cómo éstas afectan las decisiones del presente. La relación entre Kuzgun y Dila está marcada por la desconfianza y el dolor, pero también por una atracción irresistible. Los secretos y las mentiras juegan un papel fundamental en la trama, manteniendo al espectador en vilo y preguntándose si el amor será suficiente para superar todos los obstáculos. La ambientación, con sus escenarios oscuros y misteriosos, contribuye a crear una atmósfera de intriga y tensión. La química entre los protagonistas es palpable en cada escena, transmitiendo la intensidad de sus emociones y la fuerza de su conexión. La serie te sumerge en un mundo de intrigas y pasiones, donde el amor y la venganza luchan por imponerse. La narrativa es inteligente y compleja, con giros inesperados y personajes que no son ni completamente buenos ni completamente malos. Por último, pero no menos importante, quiero hablarles de Silla Bellazask, o Amor en Blanco y Negro, otra serie que, como su título indica, nos presenta un amor que se mueve entre la luz y la oscuridad. La historia se centra en Ferhat Aslan, un asesino a sueldo interpretado por Ibrahim Çelikkol, que cruza su camino con Aszinar, una doctora idealista encarnada por Birce Akalay, quien es secuestrada por Ferhat para salvar la vida de un hombre importante. La relación entre Ferhat y Asle es, en principio, una relación de opuestos. Mientras que Ferhat vive en la oscuridad y la violencia, Al representa la luz y la esperanza. Sin embargo, poco a poco, entre encuentros forzados y situaciones de peligro, el amor empieza a surgir entre ellos. Su reconciliación es especialmente complicada, ya que deben superar los prejuicios, las diferencias y el oscuro pasado de Ferhat. Pero al igual que en las otras series, su amor es capaz de vencer todos los obstáculos. Silla Bellazask es una serie que te atrapa con su atmósfera oscura y misteriosa. Su fuerza radica en la complejidad de sus personajes, que luchan contra sus propios demonios y los prejuicios de los demás. Además, la serie nos plantea preguntas sobre el amor incondicional, la redención y la capacidad de cambiar. Es una historia que explora los límites del amor, incluso cuando parece imposible. La serie te sumerge en un mundo de contrastes, donde la luz y la oscuridad se entrelazan constantemente. La relación entre Ferhat y Asle evoluciona de una inicial hostilidad a una profunda conexión, desafiando todas las convenciones. La trama está llena de suspense y acción, pero también de momentos de ternura y pasión. Los personajes secundarios también juegan un papel fundamental, con sus propias historias y motivaciones, contribuyendo a enriquecer la trama. La serie es una reflexión sobre la dualidad de la naturaleza humana y sobre la capacidad del amor para transformar incluso a los hombres más oscuros. La fotografía y la música contribuyen a crear una atmósfera intensa y envolvente que te mantiene pegado a la pantalla. Y bueno, llegamos al final de este recorrido por las series turcas más intensas, aquellas donde el amor, el sufrimiento y las reconciliaciones secretas son los protagonistas. Hemos visto que ya sea en la comedia romántica, en el drama puro o incluso en la acción, el amor siempre encuentra la manera de abrirse camino, aunque a veces lo haga entre lágrimas y corazones rotos. Hemos recordado la historia de Kerem y Hande, una historia que, fuera y dentro de la pantalla, nos sigue cautivando con sus posibles reconciliaciones secretas. También hemos explorado otras series como Kara Sevda, Kukur, Kuzgun y Silla Bellazask, que nos han mostrado la complejidad del amor en todas sus formas. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Muchas gracias por quedarse hasta el final y por seguir acompañándome en este viaje por el mundo de las series turcas. Me encantaría saber cuál de estas series es su favorita, o si conocen alguna otra que encaje en esta temática de reconciliaciones secretas y amor doloroso, así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo.
Y por supuesto, antes de irnos, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos amantes de las novelas turcas, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así estarán al tanto de nuestras próximas aventuras por el apasionante mundo de las series turcas. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima y que el drama turco los acompañe.